Irak. ¿Y qué experiencia has tenido ahí? Porque probablemente fue una experiencia notable que te permitió integrar muchas cosas y además lanzar imágenes hacia adelante. Entonces, si puedes hablar de tu viaje, me encantará. Termina sobre la contemplación de la belleza. Y eso es algo que claramente venía de Irán. Es decir, que al final de la monografía es como si una otra puerta se había apenas abierta con una luz, ¿no? Y era una cosa enorme. Así que sabía que eso no lo puede poner en esta monografía, porque eso es un capítulo. En el mismo momento que en Bagdad había escuela, se llama la escuela de Bagdad, al mismo tiempo había otra escuela en Neyshabur, donde en Neyshabur había una biblioteca donde era la más completa de todo lo que era preislámico. ¿Eso también en Irán? Irán, sí. Irán. ¿Pre-islámico? Preislámico. Cosas que son bastante difíciles de saber lo que había, pero que venía de antes. Esta escuela de Bagdad era conocido como Sabia. La escuela de Neyshabur era de los locos, de los enamorados. Así que eso era al final del trabajo, pero al final también estaba muy agotado, no podía. Quería salir del sufismo, porque no lo dije, pero también la batalla era, pero yo quiero vivir normalmente, no aguanto más. Es un mensajero, Y vienen estos de Irán, así que no quiero. Pensaba que ahora que he terminado me van a dejar tranquilo. Y no. Y empecé a tocar, a ver esta investigadora que hablé anteriormente, un investigador francés, que me dijo muy poca cosa, pero que me enseñó que es realmente universitario francés. Realmente así, muy humilde, no de los que hablan, un monstruo de ciencia. Es un tipo que había vivido muy poco en Francia, pero mucho en Siria, en Irán. Muy poco, regresaba apenas de Siria. Y me dice, bueno, en todo el mundo musulmán es una cosa, todo el mundo trata de seguir la ley, está bien. En Irán es otra cosa. Decía, ellos quieren la experiencia. Para ellos, para tener experiencia, primera cosa es la embriaguez. Y empieza a decir que es una cosa muy rara que no es lo mismo que en todo el mundo musulmán. Eso me... Sí, yo quiero eso. Pero al mismo tiempo no quiero, así que no. Pero regresaba la imagen, incluso en sueños soñaba que voy a ir, ¿no? Bueno, esta cosa, hasta que en un momento escribo a Eduardo, pero mierda, esta cosa del Oriente es pesante, porque pesado. Y me dicen, bueno, que en un momento el propósito se puede manifestar. Pero entiendo que tiene que ver con el proceso de uno. Y dice, ¿por qué no ir ya? Porque Irán parecía un poco caliente. Un poco caliente, además Peligroso. peligroso. Estambul, para
ya me ha propuesto ir a Estambul, ver si el Oriente hay algo o no. Y desafortunadamente... No. Y pensaba ir en abril, pero con la cosa de Siria parece aún más... Caliente. Así que no, así que he hecho la gira con Eduardo en el verano, pero la parte del Kurdistán, porque pasábamos a 50 kilómetros. Enfrente. Tomé una foto, la tenía siempre conmigo. Ahí está Irán. Era muy raro, una obsesión terrible, como si uno va al paraíso. Después en la tele, las mujeres en negro, nada de paraíso. Y después de la gira me he dicho, bueno, el próximo viaje o voy a Irán o a Turquía. Pensaba ir en Turquía porque además con Eduardo había una posibilidad de hacer un viaje junto con Yüksel, que es el editor del mensaje, que es kurdo y conoce mucha gente kurdos en Irán, en Turkmenistán y en Uzbekistán. Pero finalmente no era el momento para eso. Así que no sabía, ¿dejó la imagen o no? Y me he dicho, bueno, el 1 de septiembre, me quedaba una semana, el 1 de septiembre tomó una decisión. Esta semana encontré, bueno, Natalie, que me recuerdo que había recibido un mail de ella donde había Irán en alguna parte, pero hacía meses. Y le preguntó, pero no había un mail, alguien que habla de Photoshop, que no tiene que ver con Irán. Y me dice, sí, es una amiga que conocía haciendo estudio, pero no la vi desde 6 años. La llama y el día siguiente una cita con esta persona. Esta persona que era como Sherazad, una belleza, un entusiasmo, venía de Shiraz, la ciudad de las rosas y de los poetas. Y me dice, sí, te puede presentar gente en las ciudades. Bueno. Un año antes había buscado encontrar un orden sufi que es específicamente de Irán, Nematolahi se llama. Y esta misma semana encuentro a alguien, lo llamó, me dice, el domingo hacemos una reunión de Sama, puedes venir. Voy. Y era muy iraní, es decir, que se hablaba de amor, de rosa, de perfume, como entrando con poesía. Y en este momento, Ariane estaba en Mongolia, en Zoe, en Mongolia. Y quiero decirla, me dice, encontré una persona que estuvo un mes, más de un mes en Irán y no hay problema, se puede ir. Bueno, más que eso, ¿Qué me has dicho? así que tomé el pasaje, había varias cosas, bueno, que no voy a decir para tener la visa, para arreglar la cosa, había que dar todo el recorrido antes, los hoteles donde uno va a dormir, un poco como en la Unión Soviética. No, no tanto, pero un poco pesado, pero no difícil. Así que llegué, me partí el fin de octubre para 15 días, hasta mitad de noviembre. El recorrido era llegar a Teherán, después Shiraz, que está en el sur, donde hay también las ciudades de Persépolis, Nakhche de Rostam, varios lugares de la antigua Persa. Después al este, Kerman, donde tal vez podía encontrar gente de la comunidad zoroastriana.
Después, y también... ¿Cómo se llama esa ciudad? Kerman. Y también era la ciudad donde, bueno, cercano de Kerman, donde había este orden de Matolaí, donde venía el sheikh de Matolaí. Y después Yazd, en el centro de Irán, donde también tal vez era posible encontrar gente de la comunidad zoroastriana. Y después el Jorasán, la región que está a la frontera de Afganistán, donde esta famosa región donde hay Neishabur, donde salieron tantos místicos, donde tal vez Zaratustra vino, y Ahmad al-Ghazali, y toda esta mística del amor. Y para mí tenía mucho significado dos lugares en particular. Shiraz, porque había un místico que practicó la contemplación de la belleza, que es Rusbehan Bahli, que me había, puedo decir, ayudado mucho. Y sabía que había un mausoleo, pero no sabía si existía todavía, porque en los libros de los años 50 decían que se va a arruinar. Y otro lugar que era Neishabur. Y bueno, entonces tomó el avión y es todo complicado porque hay un embargo, ¿no? Así que el avión para tener Gasolina. gente ha tenido que pasar, no sé si era Bosnia o... Y había una mujer iraní al lado mío y otras, porque en el avión no había mucho turista, que tenían un sentido del humor increíble. Mira, nosotros que la antigua persa estamos obligados de ir a no sé dónde, en el culo del mundo, porque no era en el aeropuerto donde se ve, era un hangar, una cosa fuera de todo. Y tenían un humor, pero increíble, ¿no? Y charlamos con ella y me dice que para resistir a la situación actual, todos los días aprende de memoria versos de poesía. Sí. Y que era un lugar muy íntimo, un lugar donde no se puede entrar. Y empieza a contarme poesía sobre la amistad, que era como esfera de oro. Me lo decía en inglés, en farsi, traduciéndolo en inglés, una cosa. Y decía, pero no llegué. Y ya hay una cosa, porque hacía un año que estaba con este tema, ¿no? Así que, pero mierda, está vivo, hay algo. Bueno, después llegué, taxista, bueno, era todo un lío, llegué en el medio de la noche, no se encontraba el hotel, etc. El día siguiente voy en la calle y me doy cuenta, no puedo leer nada habla inglés. No sé, el yo está totalmente... Para cruzar la calle, bueno, hay que hacer un pedido muy fuerte. Para cambiar la plata, porque uno en Irán tiene que tener toda la plata, porque no hay tarjeta, con el embargo no hay nada, así que tienes que tener toda tu plata. ¿Dónde se cambia? ¿Cómo se hace? El restaurante te da la carta. Bueno, lo mismo. Era una cosa curiosa. Me quedaba ni un día entero, era un tránsito, he visto un museo muy lindo y tomé el avión para Shiraz. Y en el aeropuerto había un tipo que me mira, donde se ponen las maletas, ¿no? Y me toma, no habla inglés, hello, my name is... Me toma, me lleva al bar, me dice de pedir algo, bueno, tomo un jugo de naranja
y me saluda y se va. Como para dar la bienvenida. Y yo como occidental me va a pedir algo. No, se va. Era como introducción. Bueno, yo me sentía muy alterado, ¿no? Como adentro. Había una cosa, como si algo adentro busca algo. Pero yo soy espectador, no sé. Y entró en el avión y vamos a Shiraz, ciudad de las rosas. ¿Qué es eso? Y justo, bueno, tal vez son demasiado amigos. Había en la silla de adelante, bueno, un velo. Es decir, debajo del velo seguramente había alguien. Y quiero ir al baño, así que me levanto y toco a la persona. Y gira la cabeza una mujer muy bella. No, era para desvanecerse. Quedaba así. La contemplación de la vida. Pero era demasiado. Aeropuerto de Shiraz, ¿no? Así que una persona me había escrito en farsi a dónde ir. No, me había dado una tarjeta. Bueno, voy para el taxi, esta mujer está adelante, ¿no? Yo, así, y se va con el taxi y me doy cuenta de este estado. Pero mierda, estoy en Shiraz. No, esta poesía no entiendo, es así realmente. Y al mismo tiempo era una situación muy curiosa, porque es en el sur donde siempre hay buen tiempo, había una tormenta. Y al mismo tiempo que tenía este estado, hay raros. Soy un pobre hombre. Y al mismo tiempo el taxista me pasa un teléfono. No entiendo nada. A hablar con alguien que habla inglés. Y al mismo tiempo que hay esta cosa tan elevada, el tipo trata de engañarme en una cosa rara, ¿no? Que te voy a llevar a un otro hostel, que mañana... Una cosa... Y había algo de que va a seguir todo el viaje, que al mismo tiempo que hay lo mejor, tiene una cosa que es bastante fea. Al mismo tiempo. Sí. Cali. El hotel, hay un problema, es que me había dado, porque tenía una pequeña contradicción, es que había reservado en un hotel barato, pero enterado el dueño del hotel donde estaba, ¿qué va a salir en este hotel? Toma este que es mejor, es barato, pero es... Así que era una pequeña contradicción mía, porque había reservado un hotel, pero voy a no. Llego a este otro, bueno, había lluvia, etc. Era la noche, pero era muy occidental, muy bien pulcro, pero frío. Y adentro no puedo quedar un minuto aquí, no puedo. Era muy raro, porque había dado mi pasaporte, y al tipo digo, no puedo. El tipo, ¿qué hemos hecho? Y me voy, porque el taxista ya se fue, en la noche, con toda la plata, en lluvia, y no sé dónde voy. Y era muy curioso, porque eso es también de todo el viaje, es como si adentro uno está empujado a ir allá y no allá, aquí y no allá. Era muy raro, como un espíritu que te acompaña. ¿Sí? Y llego al otro hotel y los tipos, pero desesperado, una calidez humana. Entro en la habitación, había
un póster de una mujer, una pintura. Eso, con un ángel, ¿no? Un tipo de ángel que no se sabía, que viene con una rosa que le pone así. Y me decía, eso es mi habitación. Voy al mausoleo de Hafez. Y bueno, había que ponerse un poco en la atmósfera, es decir, en el ritmo, así que traté de caminar como la gente, veía como en el parque, como caminan, donde se ponen. Traté de mimetizar, de tomar un helado donde toman helado, de ponerme en el banco, una cosa un poco así, y entré en este mausoleo que es una belleza de flores, de vida, de agua, de perfumes, de pájaros. Es muy poético. Sí, muy. Hafez había tomado el libro conmigo, pero no lo había leído porque en este momento, bueno, todavía sigue, pero en este momento me concentraba en los místicos del siglo XII, porque no se puede estudiar todo, y en Irán hay tantas cosas, y este poeta viene después. Pero llegó y hay una atmósfera muy especial adentro, ¿no? Veo a la gente caminando pero muy suavemente, algunos sentados leyendo poesía en pareja, en grupos. Y me acerco y veo un joven que está de pie frente a la tumba, lee la poesía y veo que las lágrimas caen al suelo. Las lágrimas. Y me decía, bueno, era muy conmovedor. Había una mujer también joven con su velo negro, es decir, que no era una occidentalizada, que tenía la frente sobre la tumba, besaba la tumba, se ponía de pie, leía una poesía, era una devoción. Otro que giraba como un loco, y otros, un viejo que comentaba versos de poesía. La gente venía, había el Diwan, es el libro de la poesía, y la gente pide por su futuro. Y se abre una página y hay comentarios. Y me quedé aquí, leyendo poesía de Hafez. Y para mí ya había todo. Pensaba que mi viaje ya se terminó, porque me quedo una semana aquí y todo lo que buscaba lo tengo. Era muy conmovedor, no necesitaba más. Bueno, regreso al hotel y el papá de Mahila, que había conocido en Francia, me llama, o más bien un amigo, él no habla farsi, habla farsi pero no inglés, que es un ingeniero, un tipo, bueno, un tipo serio, ¿no? Vamos en coche, él había encontrado el mausoleo que buscaba, de Ruz Behanbahri, y tenía mucho significado para mí. Y bueno, claro que no se pudo entrar, que había que encontrar la llave, bueno, como una experiencia guiada. Al final entramos y para mí fue un momento muy fuerte porque pedí a Ruz Behan de guiarme en la vía del amor. Que me guía en esta vía del amor, esta vía que... Pero en el coche este señor, le digo que he ido al mausoleo de Hafez y empieza a contarme poesía en farsi sobre la ciudad de Shiraz. ¿Y cómo cantarlo esa poesía? Y el otro trataba de traducir al inglés. Y me decía, pero mierda, está por todas partes esta cosa. Después hemos ido a otro lugar, etcétera, comer helado, porque decía, bueno, la visita está importante, pero lo más importante de la visita es el helado. Es decir, que se ve que es muy de vida, no es, para nada es aburrido, triste, no, con flores, con perfumes.
Sí, él, por ejemplo, en el parque veía cómo se movía. Es así. Eso era el primer día en Shiraz. El segundo día había previsto ir en Persépolis, Naxirostan y otro lugar que la palabra no se ha ido. Y era como son 100 kilómetros, pasaba por una agencia de viaje para una visita en grupo, porque es más barato. Y bueno, pensaba que va a haber gente de Australia, no sé, una cosa turística. Japonés. Sí, eso era japonés. Y no, había el guía iraní con una familia iraní, una mujer con sus 2 niñas que tenían 20, 22, todo de negro, las 3. Unas bellas. Unas bellas. No. Pero sus ojos sí, realmente tenía unos ojos de bondad. Sí, sí. Y nos vamos, y era muy curioso porque el guía daba explicaciones para iraní, hablaba en farsi, después me traducía en inglés. Y para mí era muy interesante porque lo que me interesaba no era tan la historia, pero más bien para la gente lo que es, lo que se dice. Y empecé a contar de este personaje, de esta época, que liberó todos los pueblos, dijo que no hay que matar a nadie, que no hay que devolver lo que se ha robado a la gente. La moda más bien era tomar cabeza y hacer pirámide, ¿no? Y el tipo dice, bueno, y se habla de él en la Torah, se habla de él en la Biblia, se habla de él en el Corán, se habla de él en todos los libros sagrados. Era como, bueno, él se inspiraba. Había como una cosa que crecía. Y dice, y los iraníes lo llaman, y la chica por detrás dice, nuestro padre. Una conmoción muy fuerte. Y podía ver que esta gente tiene como modelo este tipo. Que eso tiene que ver con este tipo de persona. Es como una aspiración. Y bueno, llegamos, vemos la tumba de este hombre, que no queda mucho, todo ha sido destruido. Sigue la tumba donde se dice que Alejandro, cuando vi que se había robado todo lo que había adentro, lloró. Bueno, de Alexander se dice muchas cosas, lo mejor y lo peor, sobre todo lo peor, pero también un poco de mejor, como una así, ambivalencia. Después vamos a Naxirostan, que es una necrópolis, que es una belleza. Necrópolis. Era un cementerio. Sí, pero necrópolis como una ciudad. Y donde hay ataraxes, hay... no sé, no me acuerdo, tengo todas las notas. Pero es muy impresionante como lugar. Y después a Persépolis, lo que queda de Persépolis, pero lo que queda es muy impresionante. Hay toda una cosa con las escaleras, donde hay un número que es 111, que es 3 veces 1. Hay cosas bastante que no se sabe lo que significa, pero se sabe que significa algo. Es un lugar donde no se ve esculturas de batalla. No es como... no. Son gente que llevan ofrenda al rey. Y no son similares,
son el pueblo de este lugar con sus animales, pueblo de otro lugar con otro traje. Una gran diversidad que va convergiendo hacia el rey. Es muy bueno, el registro es como muy bondadoso. Muy bondadoso. Bueno, se dice el tipo que la gente que trabajaba estaba pagada, que las mujeres cuando estaban embarazadas le pagaban, porque eso era un aporte a la sociedad. Cosas me crecía en mí, pero ¿quién es Zaratustra? Porque eso viene de alguna parte. Así que quedé con esta cosa. Un día muy especial, porque es viajar en el tiempo. Así que pensaba que, porque era tan fuerte lo de Shiraz, que pensaba quedarme un día más, porque con tanta cosa... No, realmente, ¿no? Sí, no, y además, bueno, no digo todo. Es que la noche voy al restaurante, y al restaurante estaba solo en la mesa. Y en Shiraz la gente te invita cuando estás solo. Me invita un joven, pero también de una belleza tremenda. Era muy impactante de ver como una estatua griega, pero viva. No, era un choque, porque no podía hablar además con él, porque realmente yo puedo decir como Sabá, me llamo Alain, chao. Y repetir eso 20 veces. Y era como una alucinación porque pensaba que Rusbehan Bahli, este místico Rusbehan Bahli, porque se dice que era un tipo muy lindo. Son cosas que uno se acerca de como de significados, de cosas, y empieza a entender muchas cosas sin entender. Bueno, así que pensaba un día más en este lugar. A la mañana me despierto, es como si algo me toma, me tira a la estación de bus a comprar el pasaje. Una cosa, ¿verdad? Muy raro. Muy raro. Y como en una hora ya estaba en el bus. Kerman. Y después de tanta belleza, voy en el bus, hay el desierto, etc. Ponen una película, ¿no? Una película de horror de la más atroz. Con el sonido, pero así que todo el viaje era... con ruidos. Llego en Kerman. Kerman quería ver 3 cosas. Una es la ciudad, bueno, antes había la ciudad de Bam. La gente que ha visto tal vez la película Bad Aziz, Bad Aziz, al final hay una gran fiesta en una ciudad, es la ciudad de Ham. Pero hubo entre tiempo un terremoto, que también es un lugar de terremoto. Y queda muy, bueno, están reconstruyendo varias cosas, pero... Así que he ido en Bayern, que es un pequeño, lo mismo pero en pequeño, que todavía sigue. Quería ver eso solamente para caminar en una ciudad de esta época, ver el tamaño, bueno, son ruinas, pero hay cosas que todavía se ven de piso de, tu sais, de la tierra. Pero en el medio de la nada era bastante inspirador. En este lugar me imaginaba Halab, todo eso. Y después he ido en otra ciudad. Tenía un poco de expectativa en esta ciudad porque era la ciudad del Sheikh Nematolahi, que era este orden sufi, que había visto que es muy vinculado con la belleza, etc. Pero
había un tipo, el único que he visto a este punto, muy pesado, que claro que me quería sacar plata. Y que me seguía, que me molestaba, que no me dejó tranquilo en la mezquita. Era un pesado. Y la única cosa que, bueno, porque es maravilloso, el centro Nematolai, bueno, se ve todo de Persia, se entra por hay muchas mosaicas, ¿será? Un jardín, primer jardín con agua, otra entrada, otro jardín, y después la mezquita, y adentro de la mezquita el lugar donde hay la tumba del Sheikh, que era muy dorado, muy tocaba mucho. Bueno, había una reja, porque es musulmana, y otra parte había las mujeres. Así que yo miraba. Porque no había hombres en esta parte. Quería ver cómo es. Sí, bueno, yo hice un trabajo adentro cuando se ha ido el pesado. Y veía una mujer estudiando realmente. Estudiando, meditando, leyendo, estudiando. Otra veía que se trabaja, por lo menos se trabaja, se hace algo. No es... Bueno, había eso y después he ido a un templo del fuego zoroastriano, porque en Germán hay una comunidad. Y he podido ver el lugar, que es un lugar bastante simple. Bueno, jardín, agua, siempre. Y después había una gran pieza se dice. El fuego está detrás de un vidrio, se puede verlo, pero no se lo puede tocar. Son los sacerdotes que lo alimentan, etc. Y otra pieza de oración, y había otros lugares donde no se puede acceder. Y no había nadie porque era durante la semana, en el día, pero pudo registrar por lo menos una atmósfera muy buena, me sentía bien. Claro que es un poco conmovedor ver el fuego. No es un fuego como en la chimenea, son más brasas, pero produce algo. ¿Ves cómo está puesto así como en un lugar central? Sí, un lugar central. ¿Es como una hoguera? No, este de Kerman puede ser, pero me dijeron. Es que lo cuidan, pero el de Kerman no te puedo decir cuándo lo hicieron. Bueno, seguro que no es menos de 500 años o algo así. Pero entrada hacia lo zoroastriano, no una cosa directa, pero... Y el día siguiente he seguido hasta Yazd. Yazd, bueno, una cosa que tengo que decir es que había que organizar todo, pero era una magia, porque todo se organizaba fácil, como si, porque no conocía a nadie que me pueda organizar el hotel, el no sé qué, pero todo es fácil. Así que no he tenido que pensar en nada. Yo viajaba siglo XII, no estaba en el grande de hoy. Pero en el tren me encuentro un poco en el Irán de hoy porque hay dos pisos, ¿no? Arriba mujeres, abajo hombres. Se parte el tren, 10 minutos después, todo mezclado. Y vamos por en el medio del desierto y llegamos con puesta de sol del desierto, ¿verdad? Una cosa increíble. Y Yazd es una de las más antiguas ciudades del mundo. Después de la ciudad de Ur, creo que es la segunda, que es todavía
está con gente. ¿Cómo Creo se que llama? Yazd. Yazd. Así que vamos, bueno, llego además en la antigua parte de la ciudad, en un hotel que era como con patio, con flores, con agua, una belleza de belleza. Era un lugar, bueno, Alibaba. Un lugar maravilloso. Y caminando en la calle, porque era la noche, uno se puede entrar en un mundo de fantasía, ¿no? Pero es lo mismo que hace miles de años. ¿Habían extranjeros? Sí, sí, había mucho de Asia. Bueno, muchos, no había muchos extranjeros, pero los que vi de Asia, de Japón, de China y varios franceses. Es decir que... y todo el mundo feliz. En Yazd estaba con un guía zoroastriano, así que hemos pasado el día. Bueno, le dije que te voy a preguntar mucho. Que era un joven, como 30 años. Y hemos ido en varios lugares, pero primero me contó un poco de la comunidad zoroastriana en Irán, que ha sido bastante perseguida, muy perseguida. Que la mayoría, bueno, decía que se agruparon en Yazd porque hubo invasión anterior a los árabes, y hasta este momento los que habían ido en Yazd, que es en el medio del desierto, habían podido seguir, pero esta vez no funcionó. Así que los que tenían plata se han ido en India, bueno, ahora India, Pakistán. ¿Cuántos quedan en Irán? 15.000 y en Yazd 4.000. Se exiliaron como no sé si son 100.000 o algo así en India. Sí, en India es Bueno, 200. Y parece que ahora hay mucho también en Estados Unidos. El tipo, ¿cómo decir? Bueno, empieza a decirme que los sacerdotes pueden ser hombres, mujeres, no son profesionales, la gente trabaja, que la gente, bueno, pueden pedir algo al sacerdote, pero no es su maestro, no es que le dicen lo que tiene que hacer de su vida. Vamos a un templo del fuego, donde el fuego había sido encendido en 1500 años antes. ¿Y siempre ha estado encendido? Sí. Bueno, este templo llegó después, porque trasladaron también el fuego. Bueno, él decía que, bueno, sí, la antigüedad del fuego, ok, pero no es lo importante. Lo importante en el fuego, decía que, por ejemplo, hay templos donde, por ejemplo, en un barrio donde hay poca gente, lo encienden, lo apagan y lo encienden. No es lo central que sea antiguo, aunque tiene algo. Y decía, el fuego tampoco es el centro de su religión, que lo importante cuando oran es orar frente a una luz. Es eso. Y después hemos charlado, visitado un museo donde, bueno, hay fotos que habrá que ver, por lo menos una que es una celebración que es el control del fuego, donde arman un fuego que nunca he visto una cosa así. ¿Y se llama así? Se llama así del Control del fuego, sí. La celebración. Sí, porque se aprende a controlar el fuego, pero se ve que no es el fueguito.
Es enorme, enorme. Es muy interesante. Ellos leen de cosas muy antiguas. Es muy antiguo. Muy antiguas. Sí. Ellos leen la Vespa, ¿no? Sí. Sí. Pero en el Avesta me decía que para ellos lo más sagrado son los gatos. ¿Los qué? Los gatos. Que, bueno, el resto es posterior y no se sabe. Bueno, para ellos el resto no es de Zaratustra. Pero los gatos, los gatas, sí. Después hemos ido a una torre del silencio, que es una montaña donde arriba hay una muralla y adentro, bueno, abajo ya hay varios como no, lugares como para reunirse. Y a esta montaña, arriba esta torre. En este lugar había dos montañas con dos torres al lado. Y es el lugar donde se ponen los muertos, el cuerpo de los muertos. Sí, el cuerpo. En la torre. En la torre. Que hay dos personas que se encargan de eso. Nadie otro entra. Ellos se encargan, dicen que dejan el cuerpo limpio en un tablón, en sábana blanca, lo llevan, ellos bajan, hay un tipo de ágape, y los dos lo ponen adentro. Y se ve que hay las piedras, bueno, para uno, para dos, ordenadito. Y que dice que en como 24 horas, bueno, no queda nada, porque los pájaros ya comen todo. Y tiene que ver con la cosa de impureza y pureza, ¿no? Es que para ellos el agua, el aire, la tierra, el fuego, no pueden ser Contaminados. sí, contaminados. Pero la idea es que el cuerpo vuelve a la naturaleza lo más antes posible. Bueno, decía que, bueno, y se veía que el cuerpo no tiene peso. Para ellos, la persona que está muerta no está en el cuerpo. Que para nosotros es más difícil. Todavía. Y no, él me decía, no sé, de los testigos, ¿no? que la ceremonia no era tan triste, porque se sabía que la gente estaba bien. Y así, al comienzo me había dicho, el zoroastrismo es muy simple. ¿Es? Muy simple. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. No digo pero él supone que sí, viene de eso, sí. Se sentía hablar con el tipo que es muy a favor de la vida, todo, muy a favor, nada represivo. Después hemos ido en un pueblo zoroastriano, donde hay gente que vive. Hemos ido había una reunión de mujeres que estudiaban en los Gatas, un lugar, un pueblo. Las mujeres con ropas muy coloradas, nada del resto de Irán que, bueno, Teherán no es así, pero no, colorada, No es así, colorida. en ese sentido no hay Plusieurs couleurs. colorida. Coloridas. Pero con el velo. Siempre, ¿no? Con el velo, sí, pero no, si no tienes el velo, no la cambies. No tiene que ver. Pero Es un pañuelo, No, solo los No ve la cabeza. El pelo. la cabeza. no, ni así, no, así. Se ve un poco, sí, se puede incluso integrar eso. Se ve todo. Es más sensual que otra cosa. En un lugar, Chak Chak se llama, que es en el medio del desierto. Hemos ido, no sé, esos 70 kilómetros
el desierto, 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 desierto. Después hay montañas en el medio del desierto. Poco a poco entramos, muy curioso porque el desierto produce algo. Y las montañas, en un momento, en montañas, una curva, un lugar como insertado en la montaña, que es un lugar de peregrinaje de ellos, De Zoroastriano. de los zoroastrianos. Bueno, hay toda una leyenda con este lugar, que una princesa, cuando vinieron los árabes, trataba de... Sí, ella Huyó. sí, huyó y los otros estaban detrás y piden hacer una oración para que se ponga invisible. Invisible. Y después... Sí, sí, porque después hubo una fuente de agua. Porque, sí, porque, y después las gotas de agua, así lo llaman, y de agua porque era una diosa del agua, que tiene, no sé, Anaúda, o no sé, no me acuerdo. Hay muchas cosas con diosas por todas partes. Y el lugar es muy impresionante. Y el tipo me cuenta, sí, la gente viene de distintas partes, incluso de ellas, a veces se quedan un fin de semana, unas horas. Y decía, pero es un parque. ¿Cómo un parque? Entramos adentro, pero ahora es un lugar turístico. Al mismo tiempo es un lugar para los zoroastrianos que tiene carga. Así que era un poco curioso porque sentía que el tipo que se llama Siamak era un poco molestado, irritado. Porque la gente va como, bueno, como turista. Sí, y él, así que nos hemos puesto algo en la cabeza, esa cosa blanca que tiene. Incienso, que me decía que cada ceremonia siempre había incienso, olores, cosas. Un lugar muy inspirador, muy lindo, muy lindo. Después seguimos y le pregunto, pero este lugar es muy importante, entonces dice, no, los lugares, lo más importantes son donde vive la gente, son los templos de fuego de Bali. Así, sí. Así que le pregunté si podemos ir a un templo de fuego de Bali. Bueno, vamos a llamar, ver si hay una ceremonia o algo. Y hemos ido, estaban preparando para una ceremonia, pero no este día mismo, un otro día. Y había muchas mujeres. Bueno, ya era un lugar muy simple. Sí, muchas mujeres coloridas, hombres también. Un clima, pero muy alegre, suave, suelto. Voy a la sala de donde había el fuego. Había una mujer terminando una oración. Besa al Adesta, va al fuego, saluda al fuego y se va. Después entra una pareja, ve como charlan, pero suavemente, sin algo formal, ¿no? Se sentía que la gente está tranquila. Bueno, hago una pequeñita cosa en este lugar. Cuando salgo, hay una mujer que me lleva así una cosa de la comida que habían hecho para mí. Y el Siamak me dice, pero tienes que ir a la cocina donde las mujeres se ríen mucho. Vamos por allá, bueno, nada de verlo otra vez. Chao. Y una atmósfera de risas, de preparar, salimos de eso, nos dan un montón de frutas. Era como la vida misma, no sentía, yo me quedo aquí, no me importa. Realmente, era
una atmósfera como en nuestras salitas, muy cálida, muy simple. ¿Y cómo era esa salita? ¿Era una casa? No, es más grande. Sí, ¿Es una sala especial para...? es más que una sala. Tiene el lugar con el fuego y un gran patio. ¿Patio? Sí, con agua, con verdura, cosas verdes, una cocina, creo que otra sala. Un lugar un poco generoso. Sí. Y le pregunté, pero cuando hay ceremonias, ¿cómo es? Dice, pero lo mismo. Es decir, que vamos antes. Vamos a la sala de oración, hay una ceremonia que puede ser de 1 hora o menos, y después comimos juntos. Que decía que la atmósfera era lo más importante, que después se hablaba como de la comunidad, si tú necesitas una ayuda, era mucho de ayuda mutua, que se podía organizar eventos en cualquier momento, tenían fechas para fechas especiales, pero también 2 personas pueden organizar algo. Y no hay curas ni sacerdotes. Hay sacerdote, pero lo que te digo es que no son profesionales. Y puede ser mujeres, hombres. Como un ayudante. Un Oficial. oficiante. ¿Y quién es Zoroastro para ella? Y le pregunté, porque no habla tanto, no es el tema. Sí es un tipo que llevó este mensaje, pero no hay adoración de Zoroastro, no hay póster. Bueno, hay representaciones, pero no de Zoroastro, así porque hay el trabajar la figura, el símbolo, ¿no? Que es un tipo así con un anillo, 2 alas y una cola. Y el tipo con la barba decía, no es Zaratustra, pero es un hombre viejo, porque es un sabio, el buen conocimiento. ¿Y adoran a Aura Mazda, algo así, o tampoco? Tienen un libro de oración, pero fíjate que no lo leí, porque lo llaman el pequeño Avesta. No entré mucho, porque si entro no voy a salir. Quedan códigos, queda una atmósfera, pero no es el tema. No hay el tema de fusión con Dios, no es otra cosa. Pero como atmósfera, como estilo de vida, es algo. Son cosas que quedan de una experiencia que hubo. Pero eso es cosa variada. Sí. Y ellos en otros centros, sobre todo variada. No, el centro otro que había visto en la ciudad era un centro más importante, el primer que he visto, donde pero tampoco, porque decía también con la cosa de organización, cómo se organiza un lugar así, y decía que hay unos pocos, un equipito de gente que se encargan de toda la cuestión logística, y que son en contacto unos con otros de un lugar a otro. Pero no tiene que ver con los sacerdotes de la cosa sagrada, es una cosa práctica, una comisión. Hay participación de familiar, con los niños, familias enteras. Pues sí, me parece que sí. Bueno, no puedo decir más que eso porque el resto no lo vi. Pero eso es mucho. Pero ya es atmósfera, tienen códigos. Sí. Porque es muy alta. O sea, dejar a la gente hacer lo que quiere, como muy tranquilo. Sí. Sí. Es difícil. Sí, no es. Sí. No es fácil. No, y además, en un momento había un poco de sufrimiento, porque Siamak es como, me contaba, por ejemplo, de gente que va a visitar estos lugares, ¿no?
de jóvenes que le preguntaban, pero ustedes tienen un libro, porque lo saben, ¿no? Y dice, bueno, si quieres comprar un libro está aquí, ¿no? Y viene el profesor que no hay que comprar este libro. Porque tiene miedo de los padres, ¿no? Porque uno no tiene derecho de cambiar de religión. Apostasía se llama, ¿no? Así que sentía que él, es como si tienen algo muy elevado, muy bueno, pero no tienen que callarse. Y bueno, son tolerados. ¿Cómo son? Tolerados. Ya, y con discriminación. Así que eso. Pero entonces tú vas a hacer dos monografías, una sobre el zoroastrismo y otra sobre la belleza. ¿Quiénes hacen? Bueno, en este momento, con toda esta registro, experiencia, me sentía como sobrecargado en el viaje, como es mucho, saturado. Y tenía que ir a Esfahan. Esfahan había un problema, es que no sabía por qué de esta ciudad. Aparte de que hay unas bellezas del mundo que hay que ver, pero ¿qué tiene que ver con mi propósito, mi investigación? No sabía. ¿Cómo se llama la ciudad? Isfahan, no sé cómo lo dicen. Y es como tenía la intuición de algo, había algo que no quería ver. Tomó el bus el día siguiente, ¿qué pasa? En la misma película. Llego en Isfahan, que es la tercera ciudad más grande de Irán, y venía de este lugar tan antiguo en el medio del desierto. Llego a una ciudad, ruidos, polución, llego a un hostel que no queda una atrocidad. No puedo, pero no puedo. Y era de noche, trato de encontrar un lugar, no sé cuánto tiempo, todo lleno. Así que seguía, bueno, con pedido. Y terminó en un lugar. En lo más, era como estar en el siglo XIV, no, pero una belleza, con patio, con flores, con todo, en una parte antigua de la ciudad. ¿Mujeres? ¿Había mujeres? No siempre. Hay muchas variedades de belleza. Hay mucha belleza. Sí, mucha belleza. Y tenía un contacto gracias a otra persona, de alguien que me podía llevar por la ciudad, porque no conocía nada de esa época, que es siglo XVI. Son un montón de datos que hay que tener, pero uno no es un computador. Y además no era mi interés, por lo menos creía que no lo era tanto. Y el día siguiente entonces hemos visto, bueno, son conocidos estos lugares, es una primera mezquita, no, primero minaret. Y que era de los Seljuki, de los turcos. Y me muestra, es una cosa bien elaborada que ellos llevaron, con 7 niveles hacia Dios, ¿no? Arriba el nombre de Hada. Se vea una cosa muy bien hecha. Y me dice que los minaret venían del desierto, porque en el desierto había caravanserai donde se paraban las caravanas, y entre uno y el otro habían estos minaret donde había un fuego arriba.
Y así Como que, faro. como faros, y podían viajar de noche. No sabía eso. Zona petrolera. Sí. Estaba en la nafta. Sí, y bueno, después una voz que me explica todo, porque es más, bueno, de morfólogo, es A ver. cosas de arquitecto. Ah, no, a ver, no tengo nada, pero me contó un montón de historias. Traté de anotar, pero era mucho. Con significado de esta forma cuadrada que termina en un círculo y arriba un... La mezquita, las mezquitas. Sí, me decía cuando se había hecho esta cosa que es muy antigua, creo que es de los Part, es decir, a ver, como al comienzo de nuestra era empieza esta cosa para tener la forma de hacerlo, porque son toneladas de piedras de lo que se mantiene, bueno, toda una cosa. Y me cuenta eso, pero me cuenta la historia de la ciudad que fue destruida 1, 2, 3, no sé cuántas veces, que en un momento quedaban como menos de 100 habitantes, las pirámides de cabeza, todo eso. Así que había que aguantar tanta atrocidad, ¿no? Al mismo tiempo. Y vamos a una plaza, que es la plaza del Imam, que es la segunda plaza más grande del mundo, con unas bellezas, se veía, no, es increíble. Hay una mosquea, bueno, la ciudad fue construida respecto al sol, para tener una exposición al sol, ¿no? Pero para la mezquita, que el diwan, el lugar donde el imam habla, bueno, la gente va a orar frente a la Meca, en la dirección de la Meca. Así que hicieron toda una cosa, uno entra en la mezquita y no se da cuenta, pero va girando, pero no se ve. Y te encuentras en la orientación de la Meca, aunque la plaza no está en la orientación. Una cosa, no se da cuenta. Después te lo dice, sí, claro, pero no. Y bueno, hay un lugar adentro, bueno, son mosaicos. Hay una cúpula que te pierdes, es el infinito. Realmente es el infinito, dorada. Uno queda así, pero no tiene referencia. En el medio de esta cúpula, cuando haces un sonido, Allah Akbar, se repite 7 veces. Y dicen que el imán hablaba y después había 7 personas que repetían lo que decía para que llegara al fondo de la... Hay una piedra, porque antes de construirla, construyeron un observatorio de las estrellas, ¿no? Y hay la piedra que fue un poeta matemático que lo construyó, que cuando desaparece la sombra, cualquier sean los movimientos, es Allah Akbar, la hora de la... Y estábamos justo antes, ¿no? Otra mezquita, que era la mezquita del rey, uno está en la plaza, donde hay mucho jardín, la gente la pasa bien, la gente ocupa estos espacios, no son espacios para ver, ¿no? Se come, se juntan, y hay mucho sol, ¿no? Y para entrar en esta mezquita, uno entra y no se ve nada, son totalmente oscuras, salvo un pequeñito punto de luz. Es decir, que no ves nada sino un punto de luz. Y además con el cambio del día a la... Así que uno va siguiendo este punto y los ojos se acostumbran a la penumbra. Y llegas, tú giras, una cúpula de... ¿Neutrales? No tiene. Así que hay la caligrafía también.
que es muy elaborada. El primer rayo de luz va sobre una palabra, Shams, sobre el sol. Último, Leila, la noche. Era muy sofisticado. Muy sofisticado. Sí. Se ve que son escuelas con oficios. Sí. Son oficios. Y hay otro lugar, un salón de música, cuando se hace un sonido, dicen que hay 2 o 3 músicos, es como si hay un... Así que, bueno, veía esa, pero todavía no veía qué tiene que ver conmigo. Bueno, soy contento. Es una perfección y todo. Y me dice, bueno, a la noche vamos a un puente. Pasamos por un jardín y ya este jardín empezó a percibir algo, agua, estamos en el medio del desierto, pero es muy... Sí. Y hecho para que la gente incluso hoy día se acomode, ¿no? Hay baños, agua que se pueda beber en cada lugar. Y hay un río que cruzaba Esfahan, ¿no? Pero construyeron un barrage. Un dique, una represa. Y no, ahora no hay agua. Y el tipo, cuando me cuentas eso, es como si le han puesto un cuchillo en el corazón. ¿Por qué era el corazón de la ciudad? Porque desde ahí hay muchos canales que van en todas las partes. Y pasamos al lado del río, donde no hay agua, y hay un viejo que está mirando el agua que no hay. Realmente era muy curioso. Y vamos a un puente, que es el lugar que me quería mostrar. Y me dice que la gente viene aquí porque hay una muy buena atmósfera. Y veo que hay muchos jóvenes, algunos solos leyendo, otros hablando. Era muy curioso, ¿no? Este puente, no hay agua, pero la gente va. Y me dice que la gente a veces viene y le da ganas de cantar. Y en este momento hay un viejo que empieza a cantar. Y en este momento entiendo esta ciudad, que realmente es un intento de construir un espacio sagrado aquí, ¿no? Es un reflejo de un mundo de significado, es como en el agua se ven. Y es para que la gente pueda vivir como en el paraíso. Y me dice que paraíso que viene del farsi, que significa jardín cerrado. Estos jardines. Pero era muy difícil esta visita respecto a todas estas atrocidades. Por ejemplo, Abbas II, el que hizo construir eso, mató a... No, ils ont crevé les yeux de son fils. ¿Le sacó los ojos su hijo? ¿Sí? Sí, porque cuando uno estaba ciego no podía ser califa. ¿Por qué? No podía ser Un ciego no podía ser califa. Para que no le quitara sol. Al otro lo mató también. Así que te queda una sensación, raro, ¿no? Al mismo tiempo hay escuela de filosofía, pero muy alta nivel, en el siglo XVI, en este lugar, pero muy alto, muy alto. Bueno, así que me sentía con esta sensación extraña de belleza y de horror. Hay un mito que dice la belleza normal. Dice algo. Y después quedaba ir a Mashhad. Mashhad en la región del Khorasan. Pero, como decía, no había anticipado nada. Y el tipo me dice, pero para ir a Mashhad, bueno, pensaba ir en avión, porque es un largo viaje. Me dice que es un lugar de peregrinaje. Bueno, lo sabía, pero es un lugar de peregrinaje chiita, que es el más importante. Chiita.
y que, bueno, la gente muchos meses antes reserva, sí, sí. Así que todo el día, bueno, él llamó a un amigo de una agencia, bueno, era todo un juego. Finalmente alguien se desistió y pude pasar y se canceló. Y bueno, en el avión por Mashhad ya era otra atmósfera. Bueno, antes de irse, alguien dice algo y todo el mundo... ¿Qué? Las mujeres era Black Woman, Woman in Black, todas. No, no, burka, no. Ropa negra. Ropa negra, no, burka no. Y llegamos en esta ciudad que es un lugar turístico, es como lugar de peregrinaje turístico. Además inventaron esta cosa, es muy intencional, de mezclar los dos. Es mucho, un poco mucho, con muy dorado, con luz. Y el día siguiente, bueno, en la noche, porque quería entrar, pero no quería ser un voyeur. Sí, porque para la gente es importante, no se puede jugar tampoco con las creencias, ¿no? Así que en la noche me viene una imagen que para entender lo que hacen tengo que convertirme en chiita. Así que a la mañana me limpio, pongo todas mis ropas limpias, me pongo con el pedido y me voy con el pedido de la máquina. Bueno, puedo entrar porque la gente no sé que no soy musulmán, ¿no? ¿Cuál es tu pedido? Una máquina. Y entro en el lugar, no sé por dónde ir, hay cosas que no hago, bueno, hay cosas como de limpiarse los pies, bueno, hay cosas, las abluciones, no entro en eso porque no sé hacer eso, y me va a molestar más cosas. Pero trato de sintonizarme y hay varios ámbitos. Y un primer patio, después un segundo, después un tercero, y adentro del tercero otro espacio. El lugar central es la tumba del Imam Reza. El Imam es muy, como no es el profeta, pero tiene la carga casi del profeta. Así que veo a la gente puesta en eso y cuando me acerco en esta última parte donde hay la tumba, hay rejas frente a la tumba y veo mujeres así, agarradas, se dice, llorando, una cosa tremenda. También me acerco, toco la guitarra y me pongo en el mismo estado. Es decir que sentía que es muy catártico, pero es fuerte, es fuerte. Bueno, después como registraba que es una fuerza, pero como sin control de la fuerza, ¿no? Pero una fuerza. Bueno, creo que sí se puede hacer cualquier cosa después. Pero lo peor. Pero la gente te toca, porque van con una necesidad enorme. Sobre todo las mujeres, sobre todo las mujeres. Incluso, por ejemplo, porque había al lado de las mujeres, al lado de los hombres, una reja. Pero había pocos hombres.
muchas mujeres que estaban, algunas como a 5 o 6 metros, que no podían ni tocar. Así que una va a donde los hombres, ¿no? Y otras. Y el hombre dice, bueno, ella. No es que no, es una cosa fuerte. Eso, después salgo y pocas horas más, después, entro nuevamente por otra entrada, pero diciendo que no soy musulmano y que me gustaría visitar el lugar con un guía que me pueda explicar, porque no conozco el shiismo, todo eso, me interesa. Esperamos mucho tiempo y viene un joven, un estudiante que me lleva. Me dice, bueno, porque le pregunto varias cosas, pero no me contesta. Me dice, vamos a ver una persona que puede contestar a todas tus respuestas. Así que vamos, en un lugar sacamos zapatos y hay un bola, que es como una cura. Y le preguntó sobre, bueno, ¿quién es Ali Reza? Porque no entiendo. Y me dice, no, pero Ali es uno, Reza es un otro. Y me dice que sí, en el shiismo hay 12 imán que siguen después del profeta. Es decir, que el profeta dejó el libro y los imán están aquí para ayudar, guiar la comunidad musulmana, y que hay 12, 11 murieron y el 12avo está vivo pero está escondido. Y bueno, le pregunto muchas cosas, pero el tipo no tiene gran convicción, Bueno, después de un momento con mis preguntas se aburre un poco, me da un CD, y digo, si tengo preguntas, hay un mail. Okay. Bueno, y me voy con el joven y vamos a ver carpetas. Alfombras persas. Muy antigua, muy linda, y empezó a hablar con el tipo, pero no, es difícil, porque es bastante cerrado. Y en un momento en el museo hay armas, y le digo, pero no, las armas no me interesan. Y me dice, sí, algún día habrá paz. Con un registro. Y le pregunto, pero eso será cuando va a venir el 12º imán. Me dice que sí. Entonces le digo, bueno, qué linda esperanza. Y se pone duro, pero no es una esperanza, es la realidad. Sí, salimos y le pregunto sobre lo que hace él. Y dice, soy estudiante en lingüística, también soy chofer de taxi, también ayudo un poco aquí. Y en un momento su cara cambia, me dice, pero en realidad soy poeta, escribo poemas, soy un artista. Con la cabeza, pero terrible, no, era terrible. A la noche me sentía medio enfermo, porque ¿cómo es? No entiendo nada, era atroz, ¿no? ¿Cómo? Sí, demasiado. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es posible? No entiendo este juego. A la noche creí tener una respuesta. Es decir, que es un lugar muy inestable, muy inestable. Pero que en esos lugares tan inestables permiten que aparezcan cosas interesantes, nuevas, absolutamente nuevas, que no existen en ninguna parte. Y para mí es como si había encontrado el final de mi viaje, la respuesta a mi pregunta profunda, como de por qué el plan irrumpes en este lugar
con tanta fuerza, y no una vez, pero varias veces. Y el día siguiente, bueno, tenían un día para ir a Neishabur. Neishabur, donde había estos místicos tan increíbles. Bueno, Neishabur no queda nada, es una ciudad. Pero hay dos mausoleos muy interesantes. Uno es de Atar, que escribió el idioma, ¿sí? De los pájaros. Lenguaje de los pájaros. Es un lugar, bueno, me quedé mucho en este lugar, porque tenía mucho significado. Y veí cosas maravillosas. Un tipo entrando, empezando a clamar, poesía, declamar. Cuando entraba había una mujer, no, muchas cosas así de una poesía en realidad, y una devoción extraordinaria. Y bueno, cuando uno lee la poesía de Atar, que son prosas más que poesía, es de lo más alto, realmente, de lo más alto. Es un gran místico, un gran místico. Eso, y después he ido al de Omar Khayyam. Y he tenido una sorpresa muy simpática. Omar Khayyam, él provoca mucho, ¿no? Es con un sentido del humor terrible. Sí, muy sarcástico, exacto. Sí, dice, bueno, abrazamos la belleza, tomamos vino, de todo modo, devotos como yo, y vamos todos al infierno. Hablando con la gente me decían que en todas las casas hay dos libros, el Corán, si tienes que tener el Corán, y el Diwan de Hafez. ¿Qué? El Diwan, el libro de las poesías de Hafez. Y que el más importante, Hafez. para mucha gente es de Hafez. Y ellos tienen mucho sentido de humor. Oh, tienen mucho humor. Yo les siento como cercanos. Sí. Como... Sí. Caminé, vi la gente un poco más de hoy día. Pensaba que ya está terminado el viaje, vamos. Y bueno, a las 6 de la mañana tenía que tomar el avión. Y hay un taxista que me lleva, él duerme, yo también, perfecto, no decimos nada, estamos así. Y salimos de Teherán y hay un cielo. No se ve el sol todavía, ya está rojo, ¿no? Como justo antes de que salga una cosa. Y hay toda una escuela mística de Sher al-Ishraq, se llama, que es del oriente, donde se levanta el sol. Que me habían muy impactado, porque ellos son muy zoroastrianos, son musulmanes, sufí, pero hablan solo de la luz y de la oscuridad. Y así que para mí era como si me viene a saludar. Y me conmuevo, ¿no? Y digo, ¿el tipo qué? Y le miro, pero el cielo, mira, y empieza el tipo, pero el cielo es belleza, el mundo es belleza, el universo es belleza. Pero los hombres siguen peleándose, y empieza a contarme una poesía de Sadi, que conocía, menos mal, porque ni la tradujo, que es: los hombres somos como un cuerpo, cada uno cuando algo tiene un herido, todos tenemos y si no sientes nada, ¿cómo te podemos llamar ser humano? Porque es una síntesis de Zaratustra, que el mal no existe en sí, el mal existe en la conciencia, ¿no? Pero que el universo es belleza.
que somos uno, porque es una religión universal. Universal. ¿Eso es bien taxista? Sí. Y después se cayó como si no. Yo quedaba. Y registro que si es como si vivo el último momento de mi vida, ¿no? Y registro pero una unidad, un agradecimiento. Veo todos los seres queridos, ¿no? Como, qué fantástico ha sido conocer, y un gracias ha sido enorme. Y de repente me doy cuenta, pero el último momento de mi existencia, pero va a ser una fiesta, va a ser lo más lindo del mundo. Qué bueno. ¿Y alguna otra pregunta, Andrés?